Bueno, seguimos con los videos para los estudiantes de la asignatura Pavimentos de la Fundación del Área Andina sede Valledupar. A continuación, el ejercicio que procederemos a realizar utilizando la herramienta PTC MathCAD Prime 6.0. Vamos a realizar el cálculo de una fundación de tipo sólido y elástico y euclidiana. El planteamiento del problema es el siguiente. Calcular el espesor de mejoramiento con el fin de que una subrasante con CBR de 2% en conjunto con el material de mejoramiento tenga un módulo resiliente de 35 megapascales. También se pide calcular el módulo resiliente combinado y el módulo de reacción combinado, válgase la redundancia, para los tres materiales respectivamente, si sobre el material de mejoramiento se colocara 20 centímetros de subbase granular y sobre la misma una losa de pavimento de hormigón. Entonces, aquí, en la imagen que se muestra aquí, donde estoy moviendo mi mouse, se muestra el prototipo de estructura. Entonces, lo que procedemos a realizar de manera inicial es calcular los respectivos módulos resilientes para cada uno de los materiales a partir de su CBR. Entonces, ya definimos en el problema que el CBR de la subrasante es del 2%. Entonces, digamos, el 2%. Ya en un video anterior había explicado cómo se utilizan las variables de introducción de datos para que los mismos sean cuantificables matemáticamente en MathCAD. ¿Okay? Entonces tenemos que sobre el material de subrasante tenemos un material de mejoramiento de terraplén. Las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vías aquí en Colombia manifiestan que para un material de terraplén que en la corona el CBR mínimo debe ser de un 10%, entonces procedemos a colocar un CBR de 10%. Okay. Para los materiales de subbase, depende de la categoría del tránsito, existen en Colombia especificados las subbases tipo A, tipo B y tipo C, siendo las tipo A las destinadas para tráfico mayores a 5 millones y las cuales presentan un CBR mayor al 40%. Las tipo B son las destinadas entre menores a 5 millones de ejes y mayores a 500.000 ejes y su CBR es de 30%, y las tipo C son las que están destinadas para ejes menores a 500.000 ejes y tienen un CBR de 30%. Entonces, para fines prácticos aquí dispondremos un CBR de 30%. Ok, listo. Aquí inmediatamente, como tenía un paso anterior, había elaborado esta hoja de trabajo, están las respectivas correlaciones para trabajar el cálculo de los módulos resilientes a partir del CBR de cada uno de los materiales, presentándose dos correlaciones. La primera, que es 22.1 CBR elevada a la 0.55, son para materiales con CBR mayor o igual a 12 y menor o igual a 80%. O sea, esto abarcaría prácticamente los materiales granulares para uso de pavimentos, como son afirmado subbase granular y base granular para un tráfico B que estaría hasta un 80%. ¿Ok? Entonces, procedamos, sacamos un movimiento un momentico aquí que no nos tape. Entonces me tomé el trabajo de hacer una analogía teórica de los conceptos. Entonces, el concepto teórico, la modelación de un suelo de fundación se efectúa utilizando una fundación wikleriana caracterizada por la constante de balasto, módulo de reacción, rigidez de cama de resorte, donde estoy moviendo el mouse, o una fundación del tipo sólido elástico caracterizada por el módulo elástico y su relación de Poisson. Entonces, de verdad el suelo se comporta bajo una deformación, no tiene una recuperación, tiene una deformación de tipo plástica, pero para fines prácticos podemos asumirlo o como un líquido denso a manera de resorte o como un sólido elástico con recuperación. Entonces, primero asumiremos que los materiales, simulando un modelo como sólido elástico, por eso en el primer punto lo que hicimos calcular fue su módulo resiliente y calcularemos el módulo en conjunto de los tres materiales con la fórmula de Palmer y Valver. En este modelo se asume que se produce una deflexión continua e infinita de acuerdo a la carga aplicada en la superficie de la fundación. Esta modelación considera que la deflexión depende del módulo elástico del suelo de fundación. Es importante entonces tener en cuenta la fundación para dicho fin del área cargada y la distancia desde el centro de la carga. Después haremos un segundo cálculo asumiendo una fundación de tipo wikleriana. En este modelo considera que el suelo de fundación se representa como un conjunto de resortes sin interacción entre ellos, por lo que la fundación se deflecta proporcionalmente a la carga aplicada sin que se produzca esfuerzos de corte en las áreas adyacentes. La constante de proporcionalidad entre la deflexión y la fuerza aplicada es el valor de K. Entonces,
Como el planteamiento nos dice que no conocemos el espesor de mejoramiento y nos dice que debemos determinar uno para que el módulo en conjunto de la terraplén y la subrasante sea de 35 megapascales, entonces procedemos a definir, a calcular, primero que todo, calcular el espesor de mejoramiento para que el módulo subrasante y el material de mejoramiento de terraplén sean igual a 35 megapascales. Entonces, ya aquí hemos escrito la fórmula de Balmer y Palmer, la ecuación para que utilizar el comando solver pueda ser resuelta. Entonces, el módulo resiliente más los cubos de los módulos, y esta fórmula ya fue explicada en el aula de clase respectivamente, entonces tenemos que ser igual a 35 megapascales. Entonces, mire que inmediatamente él aquí ya había determinado cuál era, vamos a darle aquí regresarnos. Si no colocamos nada, no tenemos ninguna variable definida, él en este momento nos está diciendo, para poder hacer la entrada de la resolución, cuál es el valor a ingresar. Entonces ingresamos 35 megapascales, que es el definido para fines matemáticos, e inmediatamente él nos muestra aquí en rojo cuál es la variable que va a calcular. Él procede a hacer la respectiva resolución de la ecuación en términos de la altura del terraplén y nos dice que la altura, la medida para que se cumpla eso son de 31 centímetros. Entonces, ya teniendo claro que para poder cumplir que la subrasante y el material de mejoramiento desarrollen un módulo resiliente de 35 megapascales, necesitaremos mínimo una altura de 31 centímetros. Entonces, procederemos ahora a calcular el módulo de los tres materiales según el espesor calculado en el paso anterior. Entonces, vamos definiendo primero que todo de arriba hacia abajo los espesores de los materiales. Entonces, definido el módulo resiliente, la subbase granular, que fue definido en función de su CBR en la parte de arriba para que se comporte como un sólido, vamos a colocarle para fines de trabajo un espesor de 20 centímetros. Entonces, colocamos 0.20 metros. El módulo resiliente del material de terraplén, ya calculado arriba también en función del módulo del CBR, definimos entonces como una altura, no los 31 centímetros, definiremos un 35 centímetros para que exista la posibilidad de que haya una pequeña merma por contaminación del material por apoyo con la subrasante. Entonces, colocamos 35 centímetros e inmediatamente se presenta un cálculo de la altura de la subrasante, definiendo como la profundidad de la misma y aclarando que la nueva subrasante es el conjunto formado por el material de mejoramiento y la subrasante trabajando en conjunto, siendo analizada ambos a una profundidad de 1.5 metros. Entonces nos quedará que la profundidad de trabajo del material de subrasante no reemplazado es de 1.5 metros, por lo cual el nuevo módulo en conjunto de los tres materiales será de 44 megapascales. Con el fin de tener un punto de comparación con el punto anterior, procederemos a calcular el módulo de reacción en función del módulo resiliente combinado ya determinado. Entonces, lo primero que hacemos es determinar a partir de ese módulo resiliente que ya calculamos de 44 megapascales, el cual por el valor que tiene no va a estar por encima de los CBR mayores a 12, entonces calculamos el módulo resiliente, el CBR despejando de la fórmula de módulo resiliente 17.6 CBR. Entonces tendremos que el CBR equivalente de esos tres materiales será de 4.19. Definido el CBR, procedemos a calcular a partir del mismo cuál sería el módulo de reacción combinado de estos tres materiales con la correlación, la cual se está para una correlación para CBR menores a 10%, tendríamos entonces que para este conjunto de tres materiales el módulo de reacción de la subrasante sería de 3.45. Entonces, esta primera fórmula es asumiendo un modelo sólido, trabajando con la fórmula de Palmer y Balmer. Procedemos ahora a trabajar, a hacer los cálculos por una fundación de tipo Wikleriana. Ok, listo. En la imagen que se capta a continuación vemos un modelo matemático que suele ser muy utilizado en el sur del continente americano. Específicamente lo pude conseguir en bibliografía chilena y en bibliografía argentina, donde ellos calculan el módulo de reacción a partir de los módulos de reacciones individuales de cada uno de los materiales, estando el módulo de reacción en conjunto en función de la capa de apoyo. O sea, como una definición particular y analizando todas las fórmulas, prácticamente la respuesta de los materiales está en función
de las características del apoyo de los mismos. Entonces, una regla práctica y fundamental en pavimentos es asegurar que la respuesta de la subrasante sea la mejor para que el comportamiento del pavimento sea el adecuado. Entonces, aquí en la imagen se ve que tenemos la fórmula para cuando tenemos el reemplazo de solo un material apoyado sobre la subrasante o cuando tenemos un paquete como el que tenemos nosotros en el ejercicio, donde tenemos un material de mejoramiento y sobre el mismo otro material apoyado en la subrasante. Entonces, la fórmula está en función de la definición de los módulos de reacción individuales de cada uno de los materiales, los cuales pueden ser calculados a partir de correlaciones en función de los CBR propios de cada material. Entonces, la única diferencia para trabajar con el modelo que tiene más de dos capas, incluida la subrasante, es que primero se calcula el módulo resiliente de la capa de apoyo y la capa de mejoramiento, perdón, disculpen, el módulo resiliente, no, el módulo de reacción de la capa de apoyo y la capa de mejoramiento, en este caso la capa de apoyo de la subrasante, y con ese valor obtenido se procede a calcular cuál sería el módulo combinado teniendo en cuenta ya el material de subrasante y las dos capas que subyacen en este. Listo, entonces lo primero que ponemos, se procede a calcular y ya matemáticamente lo hizo la hoja de trabajo, fue como en la parte superior definimos cuáles son los respectivos CBR de la subrasante, el terraplén y la subbase granular. Él inmediatamente aquí nos calcula cuáles son los módulos de reacción para cada uno de los materiales. En este caso, como el módulo de reacción del conjunto está en función de la capa de apoyo, el K sub 0, que es el que nos pide trabajar aquí, K sub 0, se calcula a partir del módulo, el CBR de la subrasante, y el caso 1, que es el del material de terraplén, está calculado en función del CBR de terraplén, teniendo estos dos valores. Entonces, la fórmula nos pide que tengamos en cuenta la altura de mejoramiento, como fue definida en el primero de los puntos, que serían 35 centímetros. Entonces aquí colocamos la altura en centímetros, 35 centímetros, ¿ok? Listo, y queda definido entonces que el módulo en conjunto de la primera capa de apoyo subrasante terraplén será de 2.99 kilogramos centímetros cúbicos. Posteriormente procedemos, la hoja de cálculo que ya está predestinada procede a calcular el K2, y el K2 es el módulo de reacción ya del material de subbase granular a partir del CBR, teniendo un módulo de reacción de 9.35. Procedemos a definir el espesor, que es el mismo espesor definido de 20 centímetros, e inmediatamente la hoja de cálculo nos va a calcular cuál es el módulo de reacción conjunto de los tres materiales. Si usted revisa la fórmula, aquí dice KC1 y es el módulo de reacción de 2.99 calculado para el subconjunto subrasante terraplén. Entonces, si comparamos los dos valores obtenido a través de una correlación de 3.45 y 3.78, podemos observar que no es demasiada la diferencia en los mismos, por lo cual podemos definir que utilizar cualquiera de las dos fórmulas para llegar a la obtención de uno del otro no nos generará confusión o problemas algunos en nuestros cálculos matemáticos de un modelo estructural de pavimento. Muchas gracias.